vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto hasta ahora, ¿vale? De dónde nos hemos quedado en el tema. Hemos visto en qué consiste la restauración, ¿vale? Que es el periodo este que se extiende desde la llegada de Alfonso XII en 1875 hasta, depende, hasta el golpe de Estado de Primo de Rivera en 1823, desde el punto de vista político, o hasta la proclamación de la Segunda República en 1931 desde el punto de vista monárquico, ¿vale? Porque es cuando se acaba la monarquía borbónica. Yo tampoco creo que se conecte, Laura, pero bueno, voy haciendo el repaso y así hacemos un poquito de tiempo y también os sirve para retomar y saber dónde estamos. Hemos visto que el sistema es un sistema político ideado por Cánovas del Castillo, que es el gran político que idea este... eh, mm, a ver, que es el gran sistema político que idea este señor, ¿vale? Este malagueño, Cánovas del Castillo, para traer de nuevo a la monarquía borbónica y resolver los problemas que había generado la monarquía en el reinado de Isabel II. ¿Cómo soluciona estos problemas? Pues principalmente dándole mucho poder al rey, de nuevo, ¿vale? No reconoce la soberanía nacional, sino que vuelve otra vez a la soberanía compartida entre las Cortes y el rey, elaborando dando también poder a las Cortes, elaborando una constitución que sea bastante ambigua, que permita a los partidos políticos legislar sin la necesidad de tener que cambiar la Constitución, aunque es verdad que la Constitución es algo más conservadora, es más que progresista. Otro de los elementos de este sistema va a ser el turnismo, el turno político, es decir, la alternancia en el poder entre los dos grandes partidos que van a aparecer en este momento. Otro de los pilares va a ser a ver, que estoy ahora mismo perdido. Estoy leyendo ahí los comentarios y me pierdo. La Constitución, los cuatro, bueno, ya lo he dicho, los cuatro pilares. Una de las características es ponerle límites, limitar el poder del ejército en política. De hecho, es una de las cosas más importantes, controlar el ejército para evitar que haya nuevos golpes de Estado. De hecho, va a haber intentos de golpe de Estado, pero no va a haber golpes de Estado que triunfen hasta 1923, ¿vale? Desde el golpe de Estado de Martínez Campos, que es en el 74, en 1874. Y además van a establecer un sistema, como ya he dicho, bipartidista, donde van a haber dos grandes partidos. Un partido que domine el ámbito progresista, que es el Partido Liberal, aunque el nombre largo es Partido Liberal Fusionista, y el Partido Conservador, cuyo nombre es el Partido Liberal Conservador, el liberal fusionista, liderado por Práxedes Mateo Sagasta, por Sagasta, y el otro por Antonio Cánovas del Castillo, o Cánovas, ¿vale? Estos dos partidos se van a alternar en el poder en turnos pacíficos que van a ir pactando, y por lo tanto van a tener que que manipular las elecciones para que los resultados se adecúen a las necesidades del gobierno. Ya os expliqué cómo manipular las elecciones a través del pucherazo, a través de la manipulación del número de votos, a través de la inclusión en las listas electorales, de los censos electorales, perdón, de gente que había muerto, o de gente que está en varios distritos electorales al mismo tiempo. Turnos pacíficos, Sara, significa que la alternancia en el poder va a ser desde el punto de vista pacífico. La alternancia en el poder en época de Isabel II no fue pacífica. Cada vez que se cambiaba de poder había un golpe de Estado. No siempre el golpe de Estado era violento, sino que simplemente era un pronunciamiento militar que no siempre desembocaba en un conflicto abierto, pero siempre con la intervención del ejército. Lo que plantea Cánovas del Castillo es que la alternancia entre los dos partidos va a ser pacífica, pactada a través de unas elecciones que son falsas, que son mentiras, ¿vale? Sí, como la encuesta de ayer, más o menos, eso es. El pucherazo. El pucherazo era, aunque en principio se denomina pucherazo a una de las prácticas, el realizamiento de la amañación. Vale, ya. El pucherazo, Paula, al principio era una de las prácticas de manipulación electoral, que era simplemente cambiar la urna
la urna de votos por una que ya estaba preparada, ¿vale? Para que salieran los votos tal y como se había establecido. Aunque luego se va a extender este término a todo lo que se llama manipulación electoral. Es decir, que, que todas las prácticas de trampa electoral, los lázaros, que es incluir en los censos electorales a gente muerta, los cuneros, que es cambiar de distrito a gente que estaba en un distrito electoral y podía votar en dos, por lo tanto, pues era otra manipulación, el caciquismo, todo esto, a todo lo que sea manipular los resultados de unas elecciones se le acaba llamando pucherazo, ¿vale? Aunque en principio no era así. Bueno, he hablado del caciquismo. El caciquismo es la intervención de los caciques, de las grandes personas con poder o con influencia, sobre todo en el ámbito rural, porque en la ciudad era mucho más complicado, aunque existía caciquismo en las pequeñas ciudades, sobre todo en el ámbito rural, para que no hiciera falta manipular esos votos. Simplemente el cacique le decía a quién tenía que votar, a sus subordinados, bien sea el alcalde, le decía a la gente del pueblo a quién tenía que votar, si querían algún beneficio político, económico o financiero, lo que fuera, o fiscal, perdón, financiero no fiscal, y los burgueses, ¿vale? La burguesía terrateniente, pues hacía lo mismo con aquella gente que tenía arrendado los campos o con los trabajadores que tenía en sus campos, ¿vale? Trabajando para ellos. Eso en cuanto al caciquismo. Luego hablé un poquito de la alternancia en el poder de estos dos partidos, de las características de cada uno de los dos partidos. Habíamos manipulación en el ámbito rural que urbano de la ciudad. Sí, en el campo era mucho más fácil manipular los votos, primero porque la formación de los campesinos desde el punto de vista político era mucho menor, entonces le importaba bastante poco los resultados electorales y dependían mucho más de los favores que podían recibir de los caciques. Además, la población del campo es menor, bueno, está muy dispersa y por lo tanto se puede controlar de forma mucho mejor que en la ciudad, donde hay una concentración mucho mayor, sobre todo en las grandes ciudades. Y además hay que tener en cuenta una cosa: en las ciudades ya aparece, como vamos a ver al final de esta clase, aparecen el movimiento obrero, aparecen los sindicatos, aparecen partidos políticos de corte progresista, de corte socialista ya, y por lo tanto muchos obreros no se van a dejar manipular. Por lo que en la ciudad era mucho más difícil controlar esto. ¿Cómo se soluciona? Pues muy fácil: favoreciendo el voto en el campo, es decir, favoreciendo los distritos rurales. Que los votos de los distritos rurales pesaran más en las elecciones que los votos de los distritos urbanos, ¿vale? Es decir, que el voto de una persona que vivía en una gran ciudad, cuanto más grande era la ciudad, menos valía, porque necesitaba más votos para obtener un escaño que en el campo. La excusa era favorecer la debilidad del campo, o sea, vamos a apoyar a la gente del campo para que su voz pese más a nivel nacional, pero lo que había detrás era precisamente favorecer la manipulación electoral, ¿vale? Por eso se favorece el voto en el campo a el voto de la ciudad, ¿vale? Sobre todo lo que es más fácil de manipular. Muy bien. Aparecen estos dos partidos que se van a ir turnando, que van a turnarse más o menos de forma pacífica y más o menos de forma estable hasta 1898, hasta la crisis del 98. Es verdad que en el 85 hay un problema, que es que muere el rey, y el rey que había traído la estabilidad, en el momento en que muere y una cosa muere sin descendencia, es decir, todavía no había nacido su hijo, esto genera una serie de incomodidad, una serie de problemas en el gobierno, que se lo solucionan con el Pacto del Pardo, ¿vale? Un acuerdo entre Cánovas y Sagasta, entre el Partido Conservador y el Partido Liberal, para apoyar juntos a la esposa del rey, a la viuda del rey, a María Cristina de Habsburgo, en su regencia
mientras que Alfonso XIII, que nace 3 meses después de la muerte de Alfonso XII, alcanza la mayoría de edad, ¿vale? Es decir, que para evitar la crisis que podía desembocar la muerte del rey sin descendencia, como había ocurrido, por ejemplo, en 1833, cuando muere Fernando VII y solo deja 2 hijas, no deja ningún hijo, pues entonces hay un acuerdo entre los dos grandes partidos para apoyar a la reina, ¿vale? He dicho que hay 2 grandes partidos. ¿Qué pasa con el resto de partidos? No existe, porque en el sexenio democrático hemos visto que la diversidad política se dispara, ¿vale? Empiezan a aparecer un montón de partidos que ahora se separan, que ahora se unen, que tienen una rama más progresista, una más conservadora. ¿Qué pasa con todos estos partidos que han aparecido, con todas estas tendencias políticas que aparecen en el sexenio? ¿Desaparecen? No desaparecen. ¿Se prohíben? Tampoco se prohíben. Están en un limbo, se pueden presentar las elecciones, pero el sistema de pucherazo, el sistema de manipulación electoral, hace que su representación sea mínima, que su representación sea muy, muy baja en el Parlamento, ¿vale? Por lo tanto, no quiere decir con eso que no tengan apoyos. Sí los tienen, pero esos apoyos luego no se traducen realmente en una presencia en las cámaras. ¿Cuáles son estas tendencias que son la verdadera oposición al turnismo? ¿Cuáles son estas tendencias políticas que se quedan fuera del juego político, aunque poco a poco van a ir ganando peso? Pues en primer lugar el carlismo, que ya hemos dicho que está dando por culo desde 1830, ¿vale? Y sobre todo a partir del 33, cuando estalla la primera guerra carlista. Estos partidos, claro que se levantan en contra, y hay bastantes manifestaciones, y hay bastantes manifiestos contra el sistema turnista. De hecho, ahora lo vamos a ver. Y incluso, no solo eso, va a haber atentados, ¿vale? Hay atentados contra la propia figura de, de Martínez Campos, del culpable de que se instaure la restauración. Incluso en 1897 Canova de Castillo muere asesinado, ¿vale? Lo matan en plena calle, le pegan un tiro. O sea que fijaos si hay oposición y si hay oposición real y activa, ¿vale? Que si sabían que había pucherazo, por supuesto. El pucherazo al principio y la manipulación al principio era algo que se intuía, pero a medida que va avanzando el tiempo, y sobre todo los partidos, cuando aparecen los partidos catalanistas, cuando aparecen los partidos de corte socialista, marxista, o los anarquistas, pues se dan cuenta que algo está pasando. Y al final el pucherazo se convierte en post populi, y todo el mundo es consciente y todo el mundo sabe que las elecciones realmente las están manipulando. Y por eso llega a haber, como vamos a ver ahora, llega a haber acción activa contra el turnismo, ¿vale? Es decir, ¿qué significa eso de F? Que lo habéis puesto alguna vez. Bueno, ¿cuáles son estos partidos que quedan fuera? Que es donde me quedé ayer, la clase de ayer. Pues me quedé explicando el carlismo, ya vemos que van dando, que están ahí dando quejas desde que aparecen con Carlos María Isidro de Borbón. El carlismo va a tener varias facciones, de hecho es el momento en el que el carlismo empieza a separarse. Anteriormente, es verdad que durante el sexenio ya había aparecido la rama militar, que seguía con la guerra, y la rama política que había fundado el Partido Carlista. Pues ahora la misma rama política se empieza a dividir en unos partidos más tradicionales todavía y en otros que apoyan o que intentan jugar en el juego político, ¿vale? ¿Qué más? Hablé también del republicanismo. El republicanismo había ganado mucha fuerza durante los últimos años del reinado de Isabel II. Había sido importantísima la base republicana para la Revolución de 1868 y habían sido los responsables de llevar al sistema político español a la Primera República después de la abdicación de Amadeo I en 1873, ¿vale? 74, perdón. 73. Estamos repasando lo de ayer, sí, Laura.
Miriam, estamos repasando ahora mismo, ¿vale? De hecho, estoy acabando de repasar. Ahora ya voy a empezar a hablar del catalanismo y del nacionalismo y regionalismo, que es lo que me quedó por ver ayer. Simplemente estoy haciendo un previously, ¿vale? Los republicanos habían sufrido una crisis durante la Primera República, estaban peleados todos con todos. Ya os dije ayer el follón que era el republicanismo y que seguirá siendo, y que es el gran problema de esta ideología en España, que hay multitud de partidos con diferencias muy sutiles algunas veces, ¿vale? Pues en vez de federalistas, pues somos autonomistas o somos, en fin, son diferencias que no llegan, que no tienen más importancia, pero que son la excusa para separarse de la tendencia oficial del partido, ¿vale? Y empiezan a aparecer pues, partidos posibilistas, el Partido Republicano Progresista, la Unión Republicana, partidos republicanos de nivel regionalista, de nivel nacionalista, unionistas, federalistas, etcétera, 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 ¿vale? Lo único que os digo es que, bueno, los personajes más importantes dentro del republicanismo ya lo hemos visto, que son Castelar, Ruiz Zorrilla y Pi Margall, ¿vale? Muy bien. El socialismo lo voy a desarrollar más cuando hablemos de los problemas sociales, así es que, pero también es importante mencionarlo como una ideología y como la aparición de un partido político como es el PSOE en 1879, ¿vale? Que lo funda el señor Pablo Iglesias Pose, no Pablo Iglesias Turrión, que es el de Podemos, ¿vale? Y ya lo desarrollaré un poquito al final de esta clase. Bueno, vámonos a la última de las tendencias políticas que se oponen al turnismo. El regionalismo y el nacionalismo. Aquí es importante, me voy a parar un poquito porque es importante saber qué es el nacionalismo. Pi Margall es una persona, Francisco Pi y Margall, ¿vale? Es una sola persona, es como ay, se me ha olvidado, como Ortega y Gasset, no me sale el nombre, que también es una persona, ¿vale? Pi y Margall, que es una persona y que fue presidente de la República, hay que saberlo, y uno de los defensores del federalismo republicano español. Bueno, nacionalismo. Es importante tener en cuenta y saber, en primer lugar, qué es la ideología nacionalista, qué es el nacionalismo. El nacionalismo, es una ideología política, vamos a ver cómo lo explico, que surge en Europa después de la Revolución Francesa, después del Imperio Napoleónico, y en la que se defienden las diferencias de los territorios con una cultura, una lengua, una religión, una tradición, una historia comunes. Es decir, el nacionalismo es la tendencia política que defiende que aquellos lugares, aquellas zonas que coinciden, cuya población coincide en lengua, en religión, en historia, en tradiciones, en cultura, etcétera, 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 es decir, que tienen una serie de características comunes, tienen el derecho a ser independientes y a regirse por sí mismas y a no estar gobernadas por un Estado superior. De manera que cuando aparece el nacionalismo, aparece la idea de Estado-nación. Esto no viene en el tema, pero lo voy a explicar. La diferencia entre un Estado y una nación no es lo mismo. Un Estado es una unidad político-administrativa, ¿vale? Una serie de instituciones que se encargan de administrar, de organizar un territorio determinado con una población determinada, limitado por unas fronteras. Es decir, un Estado es una forma política que es capaz de dominar o de controlar un territorio, ¿vale? En un Estado puede existir una nación o varias naciones. El problema es que la idea de nación es muy subjetiva. No existe una definición exacta y depende de a quién consultemos, pues nos dan una definición diferente de nación para saber lo que es una nación. ¿Por qué? Porque mientras que la definición del Estado es algo racional, un Estado, el Estado español, pues el Estado español es todo el territorio que está que está delimitado por las fronteras españolas, que controla el Estado español,
Es toda la población que vive dentro de esas fronteras y son todas las instituciones que controlan ese territorio. Eso es o sea, la definición de Estado es una cosa racional. Se puede cuantificar, se puede decir hasta aquí llega España, se puede decir cuáles son las instituciones, esta, y cuál es la forma de organización de ese Estado. ¿Qué pasa con la nación? Porque la nación es algo más sentimental que racional. Si os perdéis, por favor decírmelo, porque sé que esto siempre, cada vez que lo explico, pues genera confusión, ¿vale? La nación es algo sentimental y no racional. Me explico. El sentimiento de pertenencia a una nación no es racional, como no lo es, por ejemplo, el patriotismo. Y aquí voy a tener... Vale, Miriam, a ver cómo lo explico. Mientras que un Estado, yo creo que la definición de Estado está clara, ¿no? Son una serie de instituciones que vale. Bueno, lo voy a... No entiendes en qué se diferencian. Es lo que estoy intentando explicar. Miriam, vamos a ver. Un Estado, hablamos del Estado español, ¿vale? España es un Estado, eso está claro. Francia es un Estado, Estados Unidos es un Estado, Alemania es un Estado, y hasta ahí creo que bien, ¿no? ¿Y es lo mismo patriotismo que el nacionalismo? No, pero el patriotismo está ligado con el nacionalismo, ¿vale? Vale, Paula, pero es importante tener un poquito de nociones políticas, porque vivimos en un país donde el que no conoce la política pues es mucho más fácil de manipular, ¿vale? Y por eso, y además el tema del nacionalismo actualmente, ya sabéis, bueno, ahora con lo del coronavirus ya se nos olvida un poquito, pero con el nacionalismo actualmente ya sabéis que es un tema delicado y empezamos a hablar sin saber ni siquiera lo que es, ¿vale? Pero por eso quiero explicarlo. Vale, venga, vamos a ver. Estado, que es mucho más fácil de entender. Estado es simplemente es una serie de instituciones que controlan un territorio concreto, ¿vale? Me voy al caso del Estado español. ¿Cómo sabemos qué es el Estado español? Pues el territorio gobernado por las instituciones o administrado por las instituciones españolas, es decir, todo el territorio español delimitado por todas las fronteras que tenemos, la frontera que tenemos con Portugal, la frontera que tenemos con Francia y Andorra, la frontera que tenemos con Inglaterra en Gibraltar, la frontera que tenemos con Marruecos en Ceuta y Melilla. Todo eso, todo lo que queda dentro de esas fronteras es territorio español, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa con ese territorio? Porque en ese territorio viven 46 millones y pico de españoles, cerca de 47 millones de españoles y españolas. Muy bien. Por lo tanto, en ese territorio hay un grupo de personas que cómo se relacionan, cómo se organizan. Pues a través de unas instituciones que son las que se encargan de organizar la vida dentro de ese territorio. Eso es un Estado, ¿vale? El conjunto de instituciones que organizan la vida de unos ciudadanos que viven dentro de un territorio. Eso es un Estado. ¿Es racional? Sí. ¿Por qué es racional? Porque se puede cuantificar, porque podemos contar la cantidad de españoles que hay, son los que han nacido dentro del territorio nacional, porque podemos saber los límites del territorio, porque está definido por la frontera, porque podemos saber cuáles son las instituciones, etcétera, etcétera. ¿Qué es una nación? ¿O qué es el nacionalismo? El nacionalismo es el sentimiento. Nación podría ser el Estado más el conjunto de personas que lo habitan. No, espérate, Jesús, ahora explico bien lo del nacionalismo. El nacionalismo es el sentimiento de pertenencia a un grupo concreto, ¿vale? El nacionalismo está más ligado a lo sentimental, por eso lo he dicho, que a lo racional. Es decir, yo me siento catalán. Yo no me siento catalán. Yo me siento andaluz, soy nacionalista andaluz. Yo me siento gallego, soy nacionalista gallego. Yo me siento vasco, soy nacionalista vasco. Ahora, ¿cómo me puedo sentir? ¿Cómo llego a sentirme así? Pues me siento catalán porque hablo catalán, porque parle catalán, porque conozco la historia de mi pueblo, que eso que es diferente al resto, por lo tanto el nacionalismo es excluyente. O sea, yo soy igual que los catalanes, que los que estamos aquí. Todo el que no es catalán es diferente a mí. Por lo tanto, todos los que somos catalanes tenemos que organizar un Estado y separarnos del Estado español. ¿Vale?
Ese es el nacionalismo. El nacionalismo es el pretender crear un Estado-nación. Es decir, un Estado que se corresponda con mi idea de nación. ¿Vale? ¿Y la nación entonces qué es? El conjunto de todas las personas que tienen en común unos rasgos lingüísticos, religiosos, culturales, tradicionales, históricos y todo lo que le queramos meter. ¿Vale? ¿Quién establece hasta dónde llega el límite de la nación? Pues es muy complicado, porque es una cuestión sentimental. En Cataluña, establecer la nación catalana sería legítimo, porque yo no voy a entrar en eso, pero todos los catalanes no son catalanistas, no consideran que Cataluña debería de ser una nación independiente de España. ¿Vale? No sé si lo he explicado bien, si lo había entendido bien, pero esto es importante entenderlo, porque es el origen del regionalismo y el nacionalismo. ¿Vale? ¿Por qué hay países con problemas nacionalistas y países sin problemas nacionalistas? Pues porque hay países como por ejemplo Alemania, más o menos, ¿vale? Hay países como por ejemplo Alemania, donde, aunque no es verdad lo que voy a decir, pero lo voy a simplificar, donde la nación alemana se corresponde con el Estado alemán. Es decir, la gente que se considera alemana desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista tradicional, viven dentro de un mismo Estado. ¿Vale? ¿Qué ocurre en España? Porque en España todas las personas que viven dentro del Estado español no se consideran españoles. Hay catalanes que se consideran diferentes al resto de los habitantes del Estado español, hay vascos que se consideran diferentes al resto del Estado español, hay gallegos que se consideran diferentes al resto del Estado español, hay canarios que se consideran diferentes al resto del Estado español, etcétera, etcétera. Y estos individuos empiezan a formar partidos políticos y a ampliar esta idea para fomentar la separación del Estado español y crear un nuevo Estado. Ese es el origen, ¿vale? Por cierto, estáis ahí poniendo banderita de España. Existe un nacionalismo español. Es decir, existe también una idea de pertenencia a una nación española que es la que defiende otro grupo político. ¿Vale? Una cosa, en origen, el nacionalismo, en origen, porque hoy día hay de todo, el nacionalismo es una ideología conservadora. Y cuando empiece a explicar el catalanismo y el independentismo vasco, lo vais a entender. ¿Vale? Ya te he enterado, ¿no, Miriam? Y creo que el resto está diciendo Paula también y Jesús también. Vale. Si alguien no lo pilla, me lo dice y lo vuelvo a explicar. Porque es importante para entender todo lo que voy a explicar a continuación. Esa es la diferencia entre Estado, nación, el origen del nacionalismo. Que por cierto, en Europa, el nacionalismo empieza con Napoleón. De hecho, el nacionalismo en España en realidad empieza con la guerra de independencia. Lo que pasa es que lo que empieza en ese momento es el nacionalismo español. Ahora bien, antes me habéis preguntado si es lo mismo nacionalismo y patriotismo. ¿El nacionalismo está ligado al independentismo? Depende. ¿Por qué? Porque hay varios tipos de nacionalismo. El nacionalismo independentista es lo que se llama el nacionalismo desintegrador o centrífugo, ¿vale? Que es un Estado que supuestamente está conformado por varias naciones y en el que empiezan las naciones a huir del Estado. Es el caso de lo que pasa en España. España es un Estado donde hay distintas realidades nacionales y algunas de ellas, sobre todo los vascos y los catalanes, quieren independizarse del Estado. El nacionalismo no siempre es independentista. Luego hay otro nacionalismo que se llama integrador o centrípeto, que es lo que ocurrió en Alemania, lo que ocurrió en Italia. Yo no sé si os acordáis lo que viste en cuarto de la ESO, la unificación de Italia y de Alemania. En Italia lo que ocurría es que los italianos que tenían sentimientos nacionalistas estaban divididos en un montón de países y a través de un proceso más o menos complejo, en 1870 consiguieron unirse en un país y fundar Italia, ¿vale? Por lo tanto, ese nacionalismo no es independentista, es aglutinador, que es como se llama, o centrípeto.
En Alemania pasa lo mismo. Alemania en la segunda mitad del siglo XIX estaba formada por un montón de pequeños estados que a través de un proceso protagonizado por Bismarck llegaron a unirse en un gran estado alemán, aunque dejaron fuera a los austriacos, ¿vale? Por eso no siempre es independentista. En España tampoco. De hecho, se suele diferenciar entre regionalismo y nacionalismo. El regionalismo es aquel nacionalismo que no se quiere independizar. Por ejemplo, el regionalismo andalucista, ¿vale? Es el andalucismo, es la ideología, bueno, existe desde que el señor Blas Infante pues, empieza a elaborar toda esta ideología andalucista. Blas Infante no tiene en su mente la separación de España, lo que tiene en su mente es crear una región más o menos autónoma, lo que existe hoy día en Andalucía, ¿vale? O lo mismo ocurre en otras regiones, aunque en Andalucía es una cosa más característica. Por eso el nacionalismo no siempre, no tiene por qué estar ligado al independentismo. Ya digo que el nacionalismo tiene un montón de facetas, ¿vale? Y de hecho, el nacionalismo españolista lo que considera es que todos los españoles pues, somos iguales, tenemos la misma lengua, tenemos la misma historia, tenemos las mismas tradiciones, etcétera, 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 y tenemos que estar unidos en un mismo Estado-nación, en un mismo Estado, ¿vale? Bueno, yo como soy, ya lo he dicho muchas veces, soy antinacionalista, pues me parece igual de absurdo tanto el nacionalismo separatista como ese nacionalismo integrador, porque bueno, no voy a seguir por ahí. Venga. ¿Qué ocurre con esta ideología? Ya he dicho que en Europa aparece mucho antes, en España empieza a dar signos a muestra de aparición durante el reinado de Isabel II, empieza a tomar cierta forma durante el sexenio, sobre todo cuando aparece el cantonalismo y los federalismos y todo esto, que de hecho los catalanes empiezan ya a buscar la excusa para independizarse de España. Pero cuando realmente se conforma la ideología política nacionalista va a ser en este periodo, durante la Restauración, en el último cuarto del siglo XIX. El nacionalismo va a tener especial importancia en dos zonas de España, a pesar de que surge en varios sitios, ya lo he dicho, en Andalucía, por ejemplo, surge al principio del siglo XX, perdón, con Blas Infante, en Galicia también aparece en este momento. Es verdad que los dos lugares de España donde va a tener más protagonismo van a ser los dos lugares, las dos regiones más desarrolladas económica e industrialmente de España, Cataluña y País Vasco, ¿vale? De hecho, aquí van a empezar ya el problema del separatismo. Los partidos políticos que aparecen en Cataluña y País Vasco en este momento van a ser de carácter, primero, regionalista o primero autonomista, es decir, me quedo dentro del Estado español, pero con un gobierno propio, con una constitución propia y de manera que el Estado español solamente controle la política exterior, las relaciones internacionales y el comercio exterior, ¿vale? El resto, pues, me encargo yo de él, como ocurre ahora mismo, por ejemplo, en Alemania o en Estados Unidos. Pero pronto, claro, ante la negativa del Estado español a ofrecer o a ceder al autonomismo, al darle autonomía a las regiones, pues este regionalismo va a evolucionar hacia el independentismo, ¿vale? El nacionalismo independentista. ¿En qué se basa este nacionalismo? Pues ya lo he dicho, se basa principalmente en la existencia de unas similitudes culturales, unas similitudes lingüísticas, religiosas, etcétera, etcétera, de la comunidad que vive en una región concreta. O lo que es lo mismo, las diferencias que existen, las diferencias culturales que existen entre una región y otra región de España, ¿vale? Las diferencias que existen entre Cataluña y el resto de España, ¿vale? Regionalismo y nacionalismo es lo mismo. Sí y no, ¿vale? El regionalismo es la defensa de unas diferencias de una región de España,
¿vale? Y por lo tanto, como somos diferentes, queremos tener nuestro autogobierno porque nosotros somos como lo que nos viene mejor, ¿vale? Y el nacionalismo es un paso más allá. O sea, queremos tener nuestro autogobierno y además queremos tener el reconocimiento de nación. Por cierto, está reconocida en la Constitución española, ¿vale? Exacto, el regionalismo tira más hacia el autonomismo, es decir, está dentro de España, pero con autonomía, ¿vale? Comunidad autónoma, lo que al final, con lo que se resuelve al final en la Constitución del 78. Eh, Eso es, sí, Paula. El regionalismo tira más al autonomismo y el nacionalismo tira más al independentismo, ¿vale? Al establecimiento de un Estado-nación, ¿vale? Creo que está quedando claro. Si no está quedando claro, pues por favor, id diciéndomelo. Porque siempre tengo este problema a la hora de explicarlo. No sé si es que no se explica bien este tema o es que es complicado entenderlo para vosotros. Yo como llevo mucho tiempo dándole vuelta a esto, pues ya lo tengo más que asimilado. Eh, Vamos a ver. Mm, Origen del catalanismo. Vamos a empezar con el catalanismo, que es el nacionalismo catalán, ¿vale? El origen del catalanismo está en 1882. Bueno, el origen del catalanismo ya existe anteriormente con el republicanismo federalista del sexenio democrático, pero aparecen partidos propiamente catalanes. Vamos, que es casi lo mismo. No, Inés, no es lo mismo, porque el autonomismo, o sea, el regionalismo, es lo que tenemos ahora mismo en España, ¿vale? España es un estado de comunidad autónoma donde cada comunidad autónoma tiene su propio gobierno y sus propias instituciones y tiene ciertas diferencias, ¿vale? El nacionalismo independentista es simplemente la separación de España. Nos piramos y ahí os quedáis, ¿vale? O sea, no es lo mismo, hay una diferencia bastante importante. Bueno, vámonos al origen del catalanismo, al origen político del catalanismo. La primera plataforma política que surge defendiendo las diferencias de los catalanes con respecto al resto de los españoles va a ser el llamado Centre Català, ¿vale? Esta plataforma, este partido político, es el primero que empieza en 1882, es el primero que empieza a reclamar una serie de medidas autonomistas, ¿vale? Es decir, empieza a reclamar autonomía para Cataluña. Seguimos en el tema 12, sí, todavía no me empezado el 13, y ya te digo, Laura, que esto, cuando lleguemos al anarquismo, se va a complicar más todavía. Por eso creo que hoy no vamos a empezar el 13, pero lo he puesto por si iba más rápido de la cuenta y nos daba tiempo a empezarlo. Pero bueno, ¿por dónde voy? Lo que reivindica el Centre Català, ¿vale? Es autonomía para Cataluña, es decir, no reivindica la independencia de Cataluña y del resto de España, pero sí un autogobierno, un gobierno propio, ¿vale? Y una cosa que me ha dicho antes Paula, critica enormemente el caciquismo y el pucherazo, ¿vale? Y la trampa electoral. 10 años después de la aparición del Centre Català, aparece lo que ya podemos llamar como un partido político, que es la Unión Catalanista, ¿vale? ¿Y qué es la Unión Catalanista? Bueno, la Unión Catalanista es un conjunto de políticos conservadores catalanes, de burgueses, con intereses económicos, que estas pretensiones que había llevado a cabo el Centre Català las ponen por escrito en un documento que se llama Las Bases de Manresa. Se escribe Centre, sí, pero en catalán esa E final es como una EA, es Centra, ¿vale? Centre Català. Pero se escribe Centre, está bien escrito. Cuando llegué al anarquismo, que lo expliqué Carrillo. Vale, bueno, pues luego que haga Carrillo un directo a él para explicar el anarquismo. La Unión Catalanista lo que hace es poner por escrito estas pretensiones, esta autonomía catalana, estas pretensiones de autonomía catalana, perdón, y establecer las bases de lo que sería una futura constitución catalana,
¿vale? Estos son las bases de Manresa, un documento que elaboran políticos conservadores catalanes y burgueses industriales catalanes, en la que le exigen al gobierno la autonomía de Cataluña, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Y, por lo tanto, tener sus propias competencias, sobre todo en materia política, en materia fiscal, recaudación de impuestos y todo esto, controlar la pela. La pela es la pela. No va a ser hasta 1901 cuando llegue el que va a ser el primer partido nacionalista importante de Cataluña, ¿vale? La llamada Lliga Regionalista, ¿vale? Esta Lliga Regionalista va a aparecer, como ya he dicho, en 1901 y va a estar liderada por el primer gran político de renombre catalán, que es Francesc Cambó, ¿vale? Que es el líder de la Liga Regionalista, y esta Liga Regionalista se va a basar en la ideología de un catalán que es Enric Prat de la Riba, ¿vale? Perdonad mi acento catalán. El cantonalismo. El cantonalismo era una tendencia republicana española que consistía en el federalismo llevado a su máximo extremo, ¿vale? Recuerdo lo que era el federalismo. El federalismo era la separación de las distintas regiones de España en pequeños estados que voluntariamente se unirían para crear un Estado federal español, ¿vale? Es decir, el federalismo es, pues, se va a separar el Estado federal de Andalucía, el Estado federal de Murcia, el Estado federal de Cataluña, el Estado federal de las Vascongadas, el Estado federal... Y luego, siendo independientes, acuerdan unirse en un gran Estado que es el Estado español, ¿vale? Una república federal, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que esta idea se le va de las manos a los federalistas y aparece el cantonalismo. Y el cantonalismo es la fragmentación casi sin control del Estado de España. De hecho, ya expliqué el otro día lo del Cantón de Cartagena, que es el más famoso de todos, pero no es el único, o lo que ocurre en el Cantón de Chinchilla, ¿vale? Esto tiene que ver, ¿vale? Tiene que ver en parte porque es la primera excusa que utilizan los catalanes para independizarse de España. Lo que pasa es que mientras que el federalismo y el cantonalismo son tendencias políticas más progresistas, el nacionalismo es más conservador, ¿vale? Y mientras que el federalismo, es verdad que el origen del federalismo es me independizo y después me uno, es la excusa de crear un Estado federal libremente asociado. El catalanismo no tiene, o el independentismo no tiene la intención de volver a España. Me independizo y vivo por mi cuenta, ¿vale? Como ya veis que es lo que están intentando hacer ahora mismo algunos catalanes, ¿vale? Eso del cantonalismo lo hemos visto en el sexenio democrático. Sobre todo es uno de los grandes problemas del sexenio democrático y de la Primera República Española. El gran problema de la Primera República Española. Vale, ¿ha quedado claro la diferencia entre una cosa y otra? Es verdad que en apariencia puede parecer lo mismo, pero si ahondamos un poquito, hay ciertas diferencias entre cantonalismo e independentismo, ¿vale? Y nacionalismo, ¿vale? Bueno, vale. Sigo con el nacionalismo. El nacionalismo catalán ha quedado claro, ¿no? Aparece con el Centre Català, después la Unión Catalana, la Unión Catalanista aprueba las bases de Manresa, la Unión Catalana, por Dios, me estoy liando yo solo. Comienza con el Centre Català en 1882, ¿vale? Unión Catalanista en 1892, que elabora las bases de Manresa, una protoconstitución, lo que hoy consideraríamos un estatuto de autonomía, o el famoso estatut. En 1901 aparece la Lliga Regionalista, que va a ser el gran partido regionalista, el gran partido nacionalista catalanista de este momento, ¿vale? Vámonos al País Vasco. ¿Qué pasa en el País Vasco?
Por el País Vasco la cosa pinta peor, porque en el País Vasco aparece ya en 1895 el Partido Nacionalista Vasco, ¿vale? El mismo que existe hoy día, el mismo que hoy día sigue en activo, el PNV, ¿vale? ¿Quién funda el Partido Nacionalista Vasco? Pues lo funda Sabino Arana, un cura conservador, ¿vale? Que amparándose en las diferencias culturales, en las diferencias históricas, en las diferencias lingüísticas, en las diferencias genéticas, porque lo que lía el Sabino Arana, Telita, dice que los vascos tienen un RH diferente al resto de los españoles. Ha habido alguna investigación por ahí también un poquito financiada, que parece ser que es verdad, que los vascos tienen un RH diferente porque han resistido la llegada de los romanos, la llegada de los visigodos, la llegada de los musulmanes, y en fin, fueron los que resistieron prácticamente todas las embestidas de conquista, y por eso el País Vasco además se ampara en esas diferencias, además lingüísticas, porque nadie sabe de dónde coño viene el vasco, el euskera, ¿vale? Ni siquiera del indoeuropeo, parece ser que es una lengua proto-indoeuropea, que es la etnia, el RH. Buf, eso ya es biología. RH y. Venga, el RH es las diferencias genéticas, las diferencias en la sangre que tienen los vascos. Los vascos tienen una sangre diferente al resto de los españoles, ¿vale? La etnia vasca. La etnia vasca, pues es lo mismo, son las diferencias no solo raciales, sino también culturales de los vascos, ¿vale? Y aquí algo hay que darle la razón. A ver, ¿de dónde viene el vasco? Porque no sé si vosotros sabéis algo de vasco, si habéis escuchado alguna vez algo de vasco, el origen de la lengua vasca es desconocido. Hasta ahora no tiene origen ni con el indoeuropeo, por supuesto, para nada, con el latín, ni con las lenguas germánicas, aunque se va a ir contaminando a lo largo de la historia de muchos vocablos de este. Tú tienes familia vasca, pues tú a lo mejor tienes un RH diferente, tú eres superior, ¿no? Como dicen los vascos. Vale, Alejandro, tú das física, tío, yo soy de letras puras, ¿vale? Ahí está, ahí ama. Bueno, ¿por dónde iba? Vale, los vascos. El PNV se va a amparar en toda esa serie de diferencias para pedir la independencia. Esas diferencias culturales, tradicionalistas, lingüísticas, etcétera, etcétera, y en sus diferencias históricas, porque no olvidemos que todavía siguen conservando los fueros medievales, ¿vale? Que han ido salvándose entre vascos y navarros, han ido salvándose del temporal, y son las únicas regiones de España que conservan todavía sus fueros, ¿vale? Bueno, pues vale, yo creo que con esto dejamos de un lado ya el nacionalismo, que ya bastante le he dedicado. Bueno, por cierto, un dato curiously. Esto, no para que lo pongáis en el tema, pero para que lo sepáis, porque siempre me gusta. El vasco que se habla actualmente es una invención precisamente de Sabino Arana, ¿vale? Cuando Sabino Arana llega a finales del siglo XIX y crea la ideología independentista vasca, se encuentra con que se tiene que amparar en un idioma que no existe. ¿Que no existe? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el vasco que se hablaba en el norte de Vitoria no es el mismo que se hablaba en Álava, no es el mismo que se hablaba en Navarra, de manera que el País Vasco, como ya sabéis, si vais a estar por allí, que es una zona muy accidentada, donde hay muchas montañas, los pueblos donde todavía se conservaba el vasco, porque en las grandes ciudades se hablaba castellano, los pueblos donde todavía se hablaba el vasco, donde no había llegado influencia del castellano, habían llevado su evolución a diferentes formas de hablar el euskera. De manera que lo que hace Sabino Arana a finales del siglo XIX es una recopilación de todo el euskera que se habla en la zona de Euskadi, ¿vale? En el País Vasco y Navarra,
y elabora una serie de una gramática vasca, pues una serie de reglas para hablar un vasco común en todo Euskadi, ¿vale? O sea que básicamente, y además inventa palabras nuevas que no existen, porque hay que denominar, hay que darle el nombre a cosas nuevas en vasco que no las tienen, porque cuando se proclamó, perdón, cuando se formó la lengua vasca no existían. De manera que el vasco podemos decir que es una lengua creada más o menos de forma artificial a finales del siglo XIX a partir de las instrucciones dadas por Sabino Arana, ¿vale? Que me quedan 7 minutos. Madre mía. El integrismo religioso. Claro, el País Vasco, el PNV es una ideología, perdón, el nacionalismo vasco es una ideología muy conservadora, ¿vale? Que también está ligada al carlismo y ligada también a la iglesia, ¿vale? Gracias por avisar, Laura. Hoy tampoco me va a dar tiempo a terminar el tema, madre mía. Bueno, sigo. Uno de los problemas que había llevado al fracaso del sexenio democrático eran las dos guerras que estallaron durante este periodo, ¿vale? Recordad que son la guerra de Cuba y la tercera guerra carlista. Cánovas de Castillo era consciente de que era necesario acabar con estas guerras si quería hacer triunfar el nuevo régimen de la Restauración. Hombre, si queréis, empiezo luego otro directo un poquito más y acabamos el tema ya y nos lo despachamos, ¿vale? Pero bueno, yo voy a intentar condensar todo esto, que al final me he liado con el nacionalismo y sabía que me iba a pasar esto. ¿Qué pasa con la Tercera Guerra Carlista? Pues que la Tercera Guerra Carlista, acordaos que había estallado en 1872, durante el reinado de Amadeo de Saboya, ¿vale? Y como protesta precisamente a esto, pues la Guerra Carlista va a entrar en crisis a partir de 1875, cuando llega Alfonso XII. ¿Por qué? Pues porque, como ya os he dicho, el carlismo sufre un montón de divisiones y una de estas ramas carlistas apoya a Alfonso XII al ser hijo legítimo, por lo menos, o reconocido, perdón, legítimo, reconocido por lo menos, al ser hijo de Francisco de Asís, de Borbón, ¿vale? Que era otra de las ramas del carlismo. De manera que el carlismo se debilita y además, a partir de 1875 y 76, el ejército se refuerza, sobre todo con la participación de Martínez Campos en la guerra carlista, que le da repelo a los carlistas, ¿vale? La intervención de Martínez Campos hace que el carlismo se reduzca enormemente y casi desaparezca en Cataluña, en Aragón y en el norte de Valencia, que es donde existía un fuertes focos carlistas, aunque se conserva todavía, la lucha carlista se conserva en el País Vasco y Navarra. En el 76, a los carlistas los derrotan definitivamente. Estáis poniendo un montón de cosas y la verdad es que no estoy leyendo, estoy ya concentrado en esto. Si es algo, si es alguna duda de lo que estoy diciendo, repetidmela, ¿vale? Porque lo que he dicho al principio, me estoy pasando un poquillo de lo que me estoy comentando ahora. ¿Qué ocurre en 1876? Pues que derrotan al carlismo. Carlos VII, el nieto de Carlos V, se pira de España, el candidato carlista en este momento. Te has perdido, Inés, dime, ¿por dónde te has quedado? Bueno, Carlos VII se pira de España y ¿qué ocurre en País Vasco y Navarra? Pues que acaban con los conciertos forales, acaban con sus fueros, ¿vale? Estos que habían conservado ya, habían conseguido conservar a lo largo de la historia. Con las guerras carlistas, Inés, lo que ocurre es que durante el principio del reinado de Alfonso XII se pone fin a la tercera guerra carlista, la tercera, ¿vale? La guerra que había estallado en 1872 durante el reinado de durante el reinado de Amadeo I. ¿Cómo se vence a los carlistas? Pues primero, se vence porque muchos carlistas se retiran de la guerra apoyando a Alfonso XII, ¿vale? Porque ya están apoyando a un descendiente de Fernando VII, ¿vale? Un descendiente varón de Fernando VII. ¿Qué más?
Sí, a Navarra también se lo quita. Ahora lo explico. De manera que se debilita el carlismo porque parte de esos carlistas abandonan la lucha armada y además el ejército se refuerza y la dirección de Martínez Campos hace que empiecen a acabar con la resistencia carlista, sobre todo en Cataluña, en Aragón y en el norte de Valencia, ¿vale? Derrotan a los carlistas siguen resistiendo en el País Vasco y Navarra, aunque llega un momento en que también son derrotados en el 76 y Carlos VII pica espuelas y se pira a Francia, ¿vale? Se firma la paz y ¿qué ocurre? Que le dice, sí, ¿no? Carlista, habéis querido guerra, ¿no? Pues a tomar por culo los fueros. Le quitan los fueros, de manera que que los fueros que aún conservaban los vascos y los navarros desaparecen. Ahora bien, ¿qué ocurre en 1878? Pues que hay unas negociaciones con el por entonces presidente del gobierno, con Cánovas del Castillo, y estos fueros navarros, estos navarros y vascos que habían sido suspendidos en el 76, se reactivan de nuevo con un nuevo concierto en el 78. De manera que las provincias vascas, Vitoria, Álava no Vitoria, perdón, madre mía, Guipúzcoa, Álava y... ¿cuál me queda? Se me olvida la otra provincia vasca. Bueno, y Navarra vuelven otra vez al concierto económico, ¿vale? El concierto económico, pues, es simplemente reconocer su independencia desde el punto de vista fiscal, es decir, que pueden recaudar impuestos y tienen su propia hacienda. Reconocer su independencia desde el punto de vista administrativo, de manera que tienen algunas ventajas administrativas, ¿vale? Y reconocer, pues eso, algunos de los artículos que tenían en sus fueros. Es decir, que reactivan de nuevo los fueros, no al 100%, pero sí en su inmensa mayoría, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Guerra de los 10 años, la Guerra de Cuba. Recordad que en 1868 había estallado en Cuba como protesta por la forma en la que España gobernaba Cuba en ese momento. Vale, me queda medio minuto. Termino rápidamente. Había estallado la Guerra de los 10 años, que va a acabar en 1878 y que, bueno, sigo en el siguiente directo para concluir el tema, ¿vale? Porque se me acaba el tiempo y no me da para terminar. Venga, nos vemos ahora.